Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero estén súper bien. Antes de comenzar con el video quería enviarles un saludo, quería saber cómo estaban. Sé que estamos pasando todos como sociedad una crisis bastante complicada con el tema del COVID-19 y pues bueno, quería aprovechar la oportunidad de enviarles mis mejores deseos, mis mejores vibras, que espero que estén en casa, que estemos poniendo todos nuestro granito de arena y que de alguna manera agradezcamos todos a aquellas personas que salen a la calle día a día en medio de esta pandemia y de esta difícil situación para ayudarnos, como son los médicos, los profesionales de la salud, las personas que de alguna u otra manera tienen que seguir trabajando, las personas que a lo mejor trabajan en sitios de comida que siguen abiertos, los negocios o los lugares de primera necesidad que siguen trabajando. Pues mi agradecimiento también para aquellos que se quedan en casa para ayudar a combatir esta situación y hacer que pase lo más pronto posible. Y pues mis oraciones y mis mejores deseos para aquellas personas que están afrontando la enfermedad, para que la salud llegue pronto a sus vidas y esto sea solo un mal recuerdo. Dicho esto, pues bueno, quise aprovechar la oportunidad de compartirles un tutorial porque probablemente están teniendo un poco más de tiempo libre, un poco más de tiempo del que esperaban, y es un buen momento para, en lugar de enfrascarnos y ver todo lo negativo de la situación, tratar de sacar de alguna manera como un ratito de luz y aprovechar el tiempo para hacer cosas que en algún momento quisimos hacer y por falta de no lo habíamos hecho. Así que bueno, quise compartir este video acerca de un bolsillo en particular que vamos a aprender a hacer, que es el bolsillo de ojal, el bolsillo ribeteado o el bolsillo de ribete. Es uno de los bolsillos más singulares que hay, por decirlo de alguna manera, porque cuando comenzamos a confeccionar, cuando aprendemos a coser, puede ser el bolsillo, el último bolsillo que queremos hacer. Es como que nos genera cierto miedo adentrarnos en este bolsillo porque bueno, siempre está la opción del bolsillo sobrepuesto o de bolsillos que van directamente en la costura, que es como que de alguna manera si algo no sale bien arriesgamos menos. Pero resulta que el bolsillo de ribete no es tan difícil como parece. Es importante que sepamos que hay dos tipos de bolsillos de ojal o de ribete. Está el bolsillo descubierto, que es el que vamos a estar aprendiendo a hacer hoy, que es algo como esto que les muestro por aquí, y luego tenemos el bolsillo que está cubierto, que tiene una solapa o que tiene una tapeta, que tiene algo como que lo abre y lo cierra y como que lo cubre completamente. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar un enlace que los va a dirigir a un formato que no necesiten imprimir, es solamente para que lo puedan guardar y preservar con ustedes para si en algún momento quieren volver a chequear las medidas. Ahí les voy a estar dejando algunas medidas sugeridas con respecto al tema del bolsillo ribeteado. El día de hoy yo voy a estar trabajando con unas medidas ajustadas a mi estilo, pero les voy a estar explicando cuáles son las medidas sugeridas, las básicas, y cómo jugar y ajustarlas en caso de que sea necesario. Y ya saben que si tienen alguna duda, pregunta o comentario, siempre me lo pueden dejar aquí abajito, estaré respondiendo sus preguntas lo antes posible. Y bueno, ya saben, por aquí como siempre les digo, les voy a dejar mi Instagram para que si gustan vayan a seguirme. Por allá estoy siempre publicando contenido que es complementario a lo que compartimos aquí en YouTube, así que si bueno, quieres pasarte por allá y chequearlo, te estaré esperando. Así que bueno, ahora sí, ya no me enrollo más, vamos a comenzar con el video. Con respecto al bolsillo de ribete expuesto o desnudo, tenemos dos tipos. El simple, que es aquel en donde solamente tenemos un trocito de tela cubriendo o, digamos de alguna manera, asomado en la abertura del bolsillo. Y luego tenemos el doble, que a diferencia del simple, en vez de tener solamente un trocito de tela cubriendo la abertura del bolsillo, vamos a tener dos trocitos que van a estar pensados y van a estar colocados de la misma manera, simétricos y a la misma distancia para generar esa visibilidad doble. Este es el bolsillo expuesto que vamos a estar haciendo el día de hoy. Los materiales que vamos a necesitar serán los siguientes. En este tutorial no solamente aprenderemos a realizar un bolsillo de doble ribete, sino que además haremos este bolsillo con una vista. Como puedes ver acá, lo que cubre la abertura del bolsillo no es de la misma tela que se ve que es del fondo del bolsillo, la tela del fondo es negra. Esto significa que vamos a colocar una vista para lograr este efecto. Esta técnica es ideal cuando trabajamos telas de paño, que son telas muy gruesas, y que a lo mejor queremos que el bolsillo nos quede un poco invisible. Entonces podemos utilizar la misma tela para hacer una vista y luego realizar el fondo y la forma del bolsillo con otra tela. Esto lo vamos a ver con más detalle en el desarrollo del tutorial. Si desglosamos nuestro bolsillo, tendremos algo como esto. Tenemos lo que es la vista del bolsillo, que es de la tela que se ve en el exterior y que siempre debe ir entretelada para darle cuerpo al mismo. Y es en esa vista donde hacemos la abertura
por donde luego nos quedará el ojal o digamos la abertura del bolsillo. El tamaño de esta vista puede variar de acuerdo al acabado o efecto final que queramos lograr. Luego tenemos la bolsa del bolsillo, que valga la redundancia, es evidentemente el fondo del bolsillo, es la bolsita donde al final metemos nuestras manos cuando metemos las manos al bolsillo, y esta va por la parte del revés. Todos estos elementos quedan unidos en la pieza básica de ropa donde queremos colocar el bolsillo. Si es un pantalón, una chaqueta, una blusa, una falda, lo que deseemos. Las dimensiones del bolsillo pueden variar dependiendo de nuestra necesidad y de nuestro gusto. Sin embargo, yo aquí te voy a mostrar unas medidas sugeridas. Cuando queremos elaborar una vista completa, que es el caso de la que yo voy a estar realizando hoy, una vista grande, se aconseja que la medida de la vista sea un cuadrado que tenga en el ancho y en el largo al menos 18 o 20 centímetros, lo que sería también proporcional de alguna u otra manera a que nos entre completamente nuestra mano, que de largo y de ancho nuestra mano pueda pasar cómodamente. Esta vista también podemos hacerla más pequeña, porque como su nombre lo dice, es una vista. No necesitamos que cubra completamente el bolsillo. Es opcional, sin embargo, si la haces pequeña, yo te aconsejaría que no fuese menos de 10 centímetros para que tenga suficiente tela para poder trabajar. Y la abertura que lleva nuestro ojal se aconseja que sea de 15 centímetros. Para la bolsa del bolsillo, basándonos en las medidas de la vista, para el ancho vamos a utilizar la misma medida de la vista, supongamos de 18 a 20 centímetros, y vamos a añadir centímetros de costura en los costados. Y para el largo de nuestra pieza vamos a utilizar la medida deseada, ya sean 18 o 20 centímetros. Esa medida la vamos a multiplicar por 2 y le vamos a dejar centímetros de costura. Esto es para después poder doblar y que de una vez nos salga la bolsa. Es importante que sepas que es probable que el tamaño o el largo de la vista sea un poquito más grande que el de la vista, con todo y que queramos hacer la vista completa. Así que es probable que a lo mejor a la bolsa del bolsillo le tengamos que reducir unos centímetros. Sin embargo, yo te aconsejaría que esperes hacerlo cuando ya estés en el proceso de confección. Siempre es mejor que nos sobre tela a que nos falte. Todas estas medidas pueden variar de acuerdo a tu gusto o a lo que la tela o el espacio que tengas te permita realizar. Entonces vamos a empezar haciendo un trazo. Yo voy a hacer este trazo aquí a manera referencial para explicarte un poco más el tema de este bolsillo a mayor profundidad, pero este es un tipo de bolsillo que se caracteriza por no trabajar como tal con un patrón, sino irnos directo a hacer este trazo que yo voy a hacer aquí en la tela. Para trazar nuestra vista tenemos que conocer qué ancho le vamos a dar al bolsillo y a ese bolsillo le vamos a dejar centímetros de costura. En este caso yo he definido que mi bolsillo va a tener un ancho de 18 centímetros. Estos 18 centímetros incluyen los centímetros de costura que necesitamos. Si bien es cierto que es un poquito menos ancho, que la medida sugerida funciona bien. Cabe un celular y cabe perfectamente en mi mano, así que esa es la medida con la que voy a trabajar. Y en base a eso voy a empezar a plantear todo mi proyecto. Vamos a empezar acá. Vamos a decir que tengo 18 centímetros. Y vamos a trazar acá una línea para marcar esta diferencia. Así que lo que vamos a hacer es colocar esto acá. No vamos a definir todavía este ancho de aquí. Aquí en la parte de arriba le vamos a dejar por lo menos unos 5 centímetros. 5 o 6 centímetros como mínimo, para que puedas trabajar cómoda al momento de voltear la pieza. Hasta este punto mi vista va a quedar solita, sin nada, no se le va a colocar nada en ese punto. De esos 6 centímetros que yo dejé, voy a separar ahora aquí y voy a hacer una línea a 1 centímetro. Voy a hacer una separación de 1 centímetro más o menos. Esta línea que yo estoy trazando acá va a ser mi línea de abertura, va a ser esta línea que está aquí, es donde yo voy a introducir mi mano dentro del bolsillo. Y siendo así, ahora voy a enfocarme en este punto, que es mi línea, y ahora de este punto hacia abajo vamos a dejar 1 centímetro más, de la misma manera como hicimos aquí. Ahora vamos a buscar la mitad de esta medida que tenemos acá y la vamos a marcar. Por supuesto, el ancho de la apertura tiene que ser mucho más estrecha, al menos unos 5 o 6 centímetros menos que el ancho de nuestro bolsillo. Ahora vamos a definir nuestra abertura. Dijimos que queríamos una línea de apertura de 12 centímetros. Entonces vamos a dividir esta medida a la mitad, que son 6 centímetros para cada lado,
Y vamos a medir desde la línea central que hemos marcado 6 centímetros para un lado y 6 centímetros para otro. Recuerden que al final, cuando hayamos hecho toda esta pieza, de aquí se nos van a ir 2 centímetros. O sea que al final, cuando hayamos confeccionado y pulido la pieza, nos va a quedar de 10. Ahora aquí en este punto que marcamos vamos a cerrar nuestra caja. Y le vamos a dar aquí a la vista por lo menos unos 10 centímetros más de profundidad. Después de nuestra caja, 10 centímetros más. Como les digo, estas medidas pueden variar. Ustedes pueden dejar más centímetros o incluso pueden dejar menos, pero yo les diría que trabajen con suficiente cantidad de tela, porque si dejan muy poquito, después les va a ser muy difícil pulir la vista. No digo que sea imposible, pero va a ser un poquito de dolor de cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a coser toda esta pieza por donde está la línea rosada. Vamos a coser un rectángulo aquí. Esta va a ser una pieza completa que vamos a cortar en el tejido que queremos que se vea, que sea como una vista. Y vamos a coser por todo este borde. Ahora la última pieza que nos queda por trazar o por entender es el fondo del bolsillo. El fondo del bolsillo es la pieza que va a ir por dentro y va a ser como una bolsita donde obviamente vamos a formar el bolsillo. Para ese fondo de bolsillo, las medidas que vamos a utilizar es el ancho que habíamos decidido que tenía la vista anteriormente, que dijimos que era 18 centímetros. Trazamos acá una línea y definimos ya lo que será nuestro ancho. El ancho de la bolsa o el fondo del bolsillo tiene que ser exactamente igual al ancho que le hemos dejado a la vista. Pero el largo va a ser el largo de bolsillo que queremos, es decir, qué tan largo queremos el bolsillo hacia abajo, multiplicado por 2, es decir, el largo deseado de bolsillo por 2 hacia abajo, más 4 centímetros de costura como mínimo. Puedes dejar incluso más centímetros en el forro si lo deseas, pero con esta medida que te indico está bastante bien. Con esto damos por terminada la parte del patrón de nuestro bolsillo de ribete. En el próximo video estaremos aprendiendo el paso a paso de la confección. Una vez que el video esté publicado, aquí arriba en la pestañita podrás darle clic y dirigirte a ese video directamente. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto en un próximo video.